Alejandro, bienvenido. Sí, bueno, gracias Gastón, gracias a todos los que nos acompañan. Para mí es un gusto, sobre todo poder contar algunos aspectos de este trabajo. Este es un trabajo que yo comencé hace alrededor de 40 años, a mediados de los años 80, empecé a trabajar en investigar un poco la vida de Borges, y esa primera etapa de trabajo culminó en el año 96, cuando publiqué un libro que se llama Giorgi, 1899-1930, donde están los primeros 30 años de la vida de Borges. Fueron años intensos de investigación. Yo, a diferencia de otros biógrafos de Borges, bueno, yo siempre digo que hay tantas biografías como biógrafos Mm. posibles, ¿no? Porque siempre hay enfoques distintos, desde luego. Pero yo investigué, viajé por todo el mundo, estuve en todas las ciudades donde Borges vivió, fui al Collège Calvin, traje las notas que él sacaba, fotos de época. Hice un trabajo, digamos, que no se había hecho hasta ese momento y me encontré con muchas cosas, ¿no? Después continué con esa labor y en el año 2006 publiqué con Edasa, Borges, Vida y Literatura, donde ya estaba todo, digamos, toda la vida de Borges. Y bueno, y en estos últimos 15, 16 años, bueno, aparecieron muchas cosas, muchos textos, hubo por momentos una catarata de novedades en relación al tema Borges, y eso, bueno, ameritaba una nueva edición que entiendo ahora que es la edición definitiva, que es la que hemos hecho con Mm. Planeta. ¿Cómo surge ese trabajo? Me imagino metodológico, sistemático, recurrente, de estar siempre, bueno, vigente y atento a las novedades de la obra de Borges, ¿no? A un autor que falleció en el 86, pero que con una vigencia inaudita para cualquier otro autor, ¿no? Por lo menos en la Argentina. ¿Cómo se hace para estar actualizado y no perderse de nada? No, bueno, yo vivo en el mundo Borges, ¿no? Así que todo lo que ocurre alrededor de él me llega por distintas razones, ¿no? Pero sí es cierto, fue un trabajo metódico, metodológico. Yo hice, creo, todos los deberes que hay que hacer cuando uno escribe una biografía, ¿no? Digamos, lo primero que hice fue pedir la partida de nacimiento, y ahí me enteré que Borges no se llamaba Luis, se llamaba Jorge Francisco Claro. Isidoro, que el nombre Luis se había omitido al escribirlo, y así puedo contar un sinfín de cuestiones. Siempre trabajé con material de primera línea, o sea, no trabajo con fotocopias ni nada que se le parezca, y insisto, estuve en todas las ciudades donde Borges vivió, fui a Europa, estuve bueno, en Madrid, donde pasó algunas temporadas. Sobre todo, lo que más siempre cuesta investigar es lo más remoto, lo más lejano, y eso cuesta más acá que en Europa, ¿no? Acá es muy difícil a veces encontrar cosas, estamos muy mal de archivos, Ajá. guardamos mal las cosas. En Europa no, en Europa tuve más facilidad para encontrar cuando buscaba cosas. Pero acá yo siempre cuento la anécdota que buscábamos el colegio, la escuela secundaria donde Borges estudió un año. Teníamos algunos datos, pero no podíamos precisar cuál era, bueno, y llegamos a la conclusión. Yo siempre hablo en plural porque siempre Eso te iba a trabajé con un preguntar, equipo. porque Claro, hablabas en siempre plural, sí. trabajé con colaboradores, o sea, incluso los libros antes de publicarlos hago ver por gente que conoce del tema y que siempre algún consejo sano Sí. aporta, ¿no? Y bueno, buscábamos el colegio y entendíamos por los datos que teníamos que ese colegio podía ser el actual Colegio Manuel Belgrano, que está en la calle Ecuador 1158. Y fuimos al colegio, pedimos una entrevista con la directora y ella nos dijo: mire señor, si Borges hubiera estudiado acá, todo el mundo lo sabría. Mm. Es imposible que Borges hubiera estudiado acá. Y nosotros, que éramos insistidores, digamos, dijimos, bueno, pero quisiéramos ver los archivos. Y ella dijo: mire, en el segundo piso hay una terraza y hay una habitación que está cerrada hace 15 años,
y donde están todos los archivos del colegio, que si ustedes quieren ver eso, bueno, fuimos a ver eso, no se podía entrar, ahí eran archivos por el piso, papeles, además había una ventana rota, llovía, había barro, no tierra, barro había. Y bueno, decidimos volver al día siguiente, contratamos 2 personas, 2 peones, dijimos, bueno, vamos a sacar todo afuera y después lo vamos a entrar ordenadamente. Y a la hora y media de este trabajo apareció el legajo de Borges, las notas, los compañeros, bueno, todo tipo de documentación, ¿no? Eso, por ejemplo, cuando fuimos al Collège Calvin en Ginebra, no fue así, ellos tenían todo guardado, enseguida nos dieron copia. Bueno, pero investigar en la Argentina de épocas remotas, y esto ocurrió hace algo más de 120 años, ¿no? Borges nació en 1899, así que eso fue lo más complejo y lo más difícil, ¿no? Habías contado también en tu libro el dato quizás de la bisabuela, ¿no? Que se quitaba 6 años, puede ser. Sí, 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 Que Fanny también Hendrickson. te costó muchísimo también encontrar material de ella. Sí, eso fue en Staffordshire, en Inglaterra. Nosotros habíamos ido a una de esas iglesias que se llaman de los Santos de los Últimos Días, que son los que guardan archivos históricos del desarrollo de las familias. Y bueno, era por un sistema ¿cómo se llamaba? Había unas máquinas que vos ibas pasando como dando una vuelta y aparecían los documentos, ¿no? Era muy manual, pero bien. Y nosotros, según todos los documentos que teníamos, por ejemplo, la abuela de Borges se casó con el coronel Borges en 1871 y ahí declaraba tener 23 años, o sea, había nacido en 1848. En 1898 fue testigo del casamiento de su hijo, Jorge Guillermo Borges, con Leonora Acevedo, los padres de Borges, y declaraba tener 50 años. Nació entonces en 1848. Mm. Y fuimos a 1848, no lo encontramos, fuimos bajando 47, 46, 45, 44, 43, y bueno, en ese lugar ya cerraban a las 9 de la noche, eran las 9 menos cuarto. Entonces dijimos, bueno, buscamos 1842 y nos vamos, no nació esta mujer, qué sé, o está, no sé, pueden pasar muchas cosas. Y ahí apareció, y bueno, ahí nos dimos cuenta que por coquetería o por razones que no sabemos bien, ella se sacaba 6 años, ¿no? Cuando se casó con el coronel Borges, tenía 29 años, no 23. Y quizá en ese momento por ahí una mujer de esa edad podía ser considerada una solterona, o ella venía de Inglaterra, o sea, en ese momento se viajaba sin pasaportes, no había documentos, ¿no? Como hoy que hay que salir a la puerta de casa con los documentos. Con el DNI, sí. Con el DNI, en ese momento no, así que además era una mujer hermosa, bonita, joven, en fin, 6 años aguantaba, sacarse 6 años aguantaba bien. Bueno, así yo puedo escribir un libro, sobre todo un anecdotario que gira alrededor de la investigación, Mm. ¿no? Y ¿Lo tenés bueno, pensado? ¿Lo tenés pensado o arrancaste con algún borrador al respecto? no, No. no, 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 pero No. muchas veces que cuento estas cosas, mucha gente me dice, tendrías que escribir todo eso que te pasó. Son Claro. muchas las anécdotas. Cuento la última de estas, ¿no? Borges tuvo una novia a principios de los 20, Concepción Guerrero, ¿no? En Fervor de Buenos Aires, que ahora se cumplen 100 años, están cumpliendo. Hay un poema que se llama Sábados, que en la primera edición dice, para mi novia, Concepción Guerrero. Después esa dedicatoria se transformó para CG en todas las ediciones posteriores, ¿no? Desapareció el nombre completo y el término ese para mi novia, ¿no? Yo creo que fue la única novia verdadera que tuvo Borges, amor correspondido me refiero, ¿no? O Sí, sea, sí, sí. Borges intentó muchos amores a lo largo de su vida y siempre fueron amores no ¿Era muy correspondidos. enamoradizo? ¿Era muy Sí, sí, enamoradizo? como cualquiera, digo, todos tenemos, ¿no? Esa tendencia a enamorarnos de algunas mujeres, ¿no?
Ujú. o de muchas, depende de cada uno. Pero él era enamoradizo, era un hombre con esa cuestión. Y bueno, buscábamos a Concepción Guerrero, buscábamos la familia, están los Guerreros, los descendientes de Felicitas Guerrero, pero no eran esos. Y un día charlando con un escritor peruano, Meneses, Carlos Meneses, que estaba, falleció ahora, que estaba radicado en Mallorca, estábamos ahí en Mallorca, y él dice, yo conozco a la hija de Concepción Guerrero, dice, y vive en Gales. Así que le digo, bueno, deme la dirección, que le mando una carta. Entonces me dio la dirección. Cuando volví a Buenos Aires, le mandé una carta a la hija de Concepción Guerrero, que se llamaba Mercedes Gini de Mills. O sea, Mm. Concepción Guerrero se casó con un señor Gini, y la hija de Concepción Guerrero, Mercedes, después se casó con un señor Mills, que era un galés, y se había ido a vivir a Gales. Así que le mandé una carta, no me contestó. Le mandé otra carta a los pocos meses. Hablamos de años donde no había mail, no había Claro, sí, sí. WhatsApp, no había nada de Era eso. otro el contacto, sí. Sí, y tampoco me contestó. Entonces hice un viaje, fui a Londres, alquilé un auto y me fui a Bristol, que era la ciudad donde estaba radicada. Entonces busqué en la guía telefónica, encontré el número de teléfono y la llamé. Entonces le digo, "Could I speak Mrs. Mercedes Mill, please?" Y ella me contesta en español, ¿quién habla? Como Ah, diciendo, este de acá no es, este este, no es nuestro, no es galés. no, el inglés ese no suena. Entonces le digo, mire, soy Alejandro Bacaro, yo le escribí una carta. Ay, sí, discúlpeme, no se la conteste. ¿Dónde está? Me dice. Le digo, mire, estoy acá en un hotel a 2 millas de su casa. Bueno, voy para allá. Entonces ahí, bueno, entablamos, me contó algunas cosas, que en el libro son 3 renglones, digo, Sí, todo ese sí, esfuerzo, después la perdí de vista, ¿no? Pasaron los años, esto fue hace más de 25 años, y hace 3 o 4 meses recibo un WhatsApp, ahora sí un WhatsApp, de una persona que me dice, yo soy la sobrina de Mercedes Mills y ella quería tomar contacto con usted. Ahora que salió el libro, ¿no? Bueno, que tuvo repercusión pública. Así sí. que me escribió, estaba muy emocionada, se acordaba perfectamente, ¿no? Me dijo, bueno, tengo algunas cosas para contarle, que yo en ese momento no me atrevía. Le tenía miedo a María Kodama, ella tenía miedo de Claro. hablar porque tenía miedo que le hagan un juicio. Y ahora quedamos que nos vemos a fin de año, yo voy a viajar a Inglaterra y voy a ir a verla, así que, pero digo, son las miles de cosas que a uno le pasan en este proceso de investigación. Entonces es muy probable que no estemos ante la versión definitiva de Vida y Literatura de Borges. No, bueno, no, algo me dijo, tengo cosas para contarle, me Claro, dijo. claro, Dijo además ahora que murió Kodama, ¿no? Me lo dijo claro. expresamente. Y digo, bueno, mire, no puedo ir ahora porque estoy haciendo otras cosas, pero Estoy ocupado. Hablábamos de amores, bueno, el amor más permanente me imagino que serán por tus hijos, pero el amor por Borges también, me imagino. 45 años ininterrumpidos de amor por la obra de ese escritor, ¿no? bueno, no, yo siempre digo, mi relación con Borges no es de amor, es reflexiva, porque me parece que a veces enamorarse, sobre todo un personaje tan complejo como era Borges, con una literatura tan necesaria de estudio, de reflexión, es mejor no enamorarse. Uno se puede Claro. enamorar también, ¿no? Pero Pero es es un mejor. vínculo permanente el tuyo con él. Vo- Sí, vo- no con vo- él personalmente, pues yo no lo conocía a él, con el mundo con borgiano. el mundo Borges, Con el sí. mundo borgiano. Hoy al comienzo dijiste, no, yo sigo vivo en el mundo borgiano. Sí, vivo en ese mundo. Todos los días recibo o alguna consulta o a veces hablando con amigos, bueno, en la SADE, en todos esos lados siempre aparece, ¿no? El tema Borges en mi vida es recurrente, ¿no? Y Ujú. además aprendo mucho cada día, siempre hay algo que no había visto, que no sabía o que no entendía bien, que esto es lo hermoso de la literatura de Borges, ¿no? Que es este desafío donde pasan los años
y todavía tenemos cosas para descubrir. Yo siempre digo, yo no lo conocía a Borges y creo que hice bien en no encararlo. Hoy tendría algunas preguntas para hacerle, ¿no? Hoy me hubiera gustado, si estuviera vivo hoy, ¿Qué le hacerle algunas preguntarías? preguntas. ¿Qué le preguntarías? Bueno, muchos interrogantes que tengo sobre su obra literaria, ¿no? Muchas cosas. En el jardín de senderos que se bifurcan, cuando Borges dice, lego a todos los porvenires, salvo a uno, este jardín de senderos que se bifurcan. Ese salvo a uno tiene que tener un significado que yo no entiendo, pero sin duda hay un significado. Alguna vez sabremos, o nunca quizás, pero así hay muchos interrogantes, hay muchas expresiones que están dichas como bien hacía él, como al pasar, como que no tienen importancia, y después son centrales para definir un tema, ¿no? Ujú. Leía hoy un artículo que se publicó en Infobae a propósito de tu libro, un reportaje que te habían hecho preparando material para el encuentro de hoy, y hablabas de algo maravilloso que Borges pudo trascender esa grieta que en algún momento recaía sobre él, o sobre su obra, sobre su pensamiento, ¿no? En definitiva se convirtió hace rato ya, pero en un autor básicamente admirado por todos los espacios, por todas las ideologías, ¿no? Sin caer en los Mm. lugares comunes, pero se impuso su arte, ¿no? Sobre esas diferencias a veces que nos separan en muchos casos, ¿no? Sí, eso yo digo es maravilloso, ¿no? Porque demuestra que cuando un artista tiene una obra como la de Borges, una obra tan seria, tan compacta, tan homogénea, se rinden todos los que por ahí lo cuestionaron por otras cosas, ¿no? Ujú. Sobre todo el tema ideológico, que todos sabemos, Borges, sus expresiones políticas siempre se manifestó como antiperonista. Borges era una suerte de gorila consumado, digamos, ¿no? Y bueno, había siempre ese recelo que tenía dentro del peronismo, pero hoy está totalmente superado y Borges es reconocido, admitido, valorado, desde todos los ángulos ideológicos posibles, ¿no? ¿No? Sería como, no sé, como cuestionar a Shakespeare porque tenía dos matrimonios, o a Whitman por su homosexualidad, no sé, o a Miguel Ángel por otras cuestiones. Yo creo que son autores cuya obra hace que se trascienda a todo, no importa si era una buena o una mala persona, ¿no? Eso son además consideraciones siempre subjetivas. Ahí vos decís que en el epílogo escribís que Borges decide morir, que sus últimos días sean en Ginebra y no en Argentina, porque no quería él que su muerte se convirtiese en un show como había ocurrido con Balbín. ¿Eso lo dice él? ¿Está expresado en algún lugar? Sí, 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 no sé si está escrito, pero hay testimonio de que él en algún momento, a él en el año 80, cuando murió Balbín, no sé si te acordabas, pero una Sí, revista de estas sensacionalistas, sacan unas tre- le fotografías, trepó ¿no? un fotógrafo Sí. por 2 pisos, 3 pisos, y le sacó fotos a Balbín cuando estaba todo entubado, en una terapia intensiva, como se está en esos lugares, ¿no? Y esas fotos fueron publicadas y a mí me parece realmente, yo estoy en total desacuerdo, ¿no? Con que eso me parece una clara violación de la intimidad de una persona. El periodismo tiene el deber de informar, pero no de entrar en la intimidad, o por lo menos que cada uno juzgue hasta dónde quiere que trascienda sus cosas íntimas. Y Borges se enteró, le contaron lo que había pasado, y él cuando él se le declaró un cáncer, ¿no? En el mes de septiembre de 1985, le hicieron unos estudios y le encontraron un cáncer de hígado. Y bueno, cuando él se enteró, temió que alrededor de su muerte se arme un show. Y entonces decidió, bueno, ir a transitar esos últimos
momentos en una ciudad como Ginebra que le daba una protección en ese sentido, ¿no? Ujú. Además que era una ciudad que él amaba, ¿no? Donde había vivido esos años, esos 4 años de juventud y estudió 3 años en el College Calvin y tenía amigos. Una de sus patrias, dijo alguna vez, ¿no? Ginebra. Y, y bueno, y así hizo, ¿no? Fue y esperó la muerte en un hotel, en el Hotel L'Arbalete, que ya no existe más, y 2 días, un día antes de morirse, le habían conseguido la gente de Gallimard un departamento y se mudó al departamento, pero eso estuvo un día nada más. ¿Cómo tomas que hoy los albaceas de la obra de Borges sean los sobrinos de Kodama, Bueno, no, no son los albaceas, son los herederos los de los herederos? derechos de la obra. No, 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 ahí no hay eso. No. Borges no designó albacea cuando murió. El albacea es quien se ocupa de su obra literaria. Por ejemplo, Bioy, cuando murió, expresamente lo dice, designó a Daniel Martino, que es su albacea literario, que no es lo mismo que ser heredero, Heredero. son cosas distintas. Los derechos eran para Kodama, no hay duda, porque eso está en el testamento. Borges dice, le deja los derechos a mi buena amiga María Kodama. Ahora, una cosa es lo económico y otra cosa es, digamos, lo artístico. Y el albacea se supone que tiene que ser una persona con determinados conocimientos de la obra. Borges no encontró, o por lo menos él sabía perfectamente que era importante o no designarlo, no lo hizo. Entonces esto no se puede trasladar, mucho menos como pasa ahora, que hay 5 sobrinos que son los herederos, sí, de los derechos, de los bienes, eso está perfecto, a mí me parece bárbaro, que digamos que se lleven toda la guita que les corresponde, pero a mí me parece que habría que discutir a un nivel casi diría internacional, con gente que conozca bien la obra de Borges, cómo se debe editar la obra de Borges, ¿no? Que entiendo Claro, la obra está mal editada. está mal editada, decís. Sí, muy mal editada, muy mal, muy mal. Yo creo que se ha privilegiado el negocio por sobre el tema literario, ¿no? Y yo creo Claro. que no es lo que hay que hacer, a mi juicio, no mi opinión. ¿Cómo, cómo fue el proceso de sistematización? Tu libro tiene, no estrictamente un orden cronológico, pero va siguiendo un hilo temporal. El texto va respetando casi los distintos episodios. Arranca por los antepasados de Borges, después su infancia, sus primeros textos, su boom como escritor, sus publicaciones y su consagración, ¿no? Va haciendo todo un recorrido que uno va haciendo como lector ese camino. ¿Cómo fue ese proceso de sistematización? Y como vos decías, cuestiones que te llevaron muchísimo tiempo ocupan 3 líneas nada más, en un texto que debe tener 700 páginas, ¿no? O sea, ¿cómo fue ese recorrido, esa sistematización? Bueno, yo creo que eso fue dándose a medida que yo fui trabajando, ¿no? Cuando uno empieza, bueno, empieza a recabar información, a recibir información, y hay un punto donde uno va comprendiendo ciertas cosas. Yo, digamos, en mi libro distingo 3 etapas de la vida de Borges hasta 1930, que son los que yo denomino años de formación, Sí, donde él ya hablaba 4 idiomas. Además leía el italiano perfectamente, aunque no lo hablaba, era un buen latinista. Bueno, tiene ya lecturas muy importantes, ¿no? Recordemos que cuando tenía 21 o 22 años escribe artículos como La encrucijada de Berkeley o La nadería de la personalidad, donde ya fija, digamos, posición sobre ciertos temas filosóficos que no es frecuente que un joven de 21 o 22 años lo haga, ¿no? Y ujú, yo creo que eso se puede de alguna manera, no hay cifras firmes ni mucho menos, pero más o menos hasta el 30. A partir de ahí yo creo que es donde Borges, donde decae la voz lírica de Borges y él empieza en la búsqueda de su voz narrativa. Y eso lo consigue, a mi juicio, cuando escribe Pierre Menard, autor del Quijote, un texto que escribe a comienzos de 1939, después que tiene el accidente ese en la cabeza. sí. este, y yo creo que Pierre Menard es sin duda la piedra fundacional de su voz narrativa. Y bueno, transcurre esos
esas 3 décadas, digamos, trabajando mucho su voz narrativa, casi diría en detrimento de su voz lírica. Y en el año 60, bueno, ahí nace el hombre mediático, el tipo que es codiciado por todos los gobiernos del mundo para que los visite, se saque una foto, en fin. Y ahí comienza a convivir hasta sus últimos días tanto el narrador como el poeta, ¿no? Y ahí sí decae, sí, un poco su beta ensayista, que cuando publica su último libro de ensayos es Otras Inquisiciones de 1952. O sea que ahí él abandona un poco esa línea, digamos, de pensamiento estético literario y se dedica, como digamos, sus últimos libros alternan casi entre la poesía y las narraciones. Ujú. Tenés ahí, en El Hacedor, vos comentás que él encuentra como su libro más personal, ¿no? Uno de los últimos textos de él, un Sí, él lo libro, dice, él él lo dice, es mi libro dice. más personal. Sí, sí. ¿Encontrás ahí, vos coincidís con él? Ahí que es su libro más personal. No, 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 yo creo que eso es una opinión muy personal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Él sabe por qué dice eso. Yo no lo puedo observar desde afuera, pero qué sé yo puedo decir que mi libro más personal es tal o cual, y por ahí de afuera no se nota o no parece, ¿no? Pero evidentemente debe haber cosas que lo llevaron a él a decir eso. Es un libro que yo siempre recomiendo, porque siempre me preguntan, bueno, cómo puedo empezar a leer a Borges, ¿no? Que Borges se puede empezar. O qué difícil y todo, ¿no? Que se Sí, necesita bueno, mucho que es conocimiento. difícil, sin duda, porque Borges no es un escritor oscuro, Borges es un escritor transparente, pero es muy erudito, pone su erudición, sus miles de lecturas al servicio de su obra literaria. Entonces, Borges, con Borges nace el lector como pasa a formar parte. Hasta Borges estaba el autor y el texto. Con Borges aparece autor, texto y lector, Ujú. porque hay tantas lecturas. Por ejemplo, yo siempre digo, yo soy como individuo lectores de Borges, porque si un texto lo leo 20 veces, son 20 textos distintos, porque encuentro cosas que antes no veía. Siempre es una mecánica constante y permanente, ¿no? Uno siempre que va a un texto ya incorporó otras cosas, otros conocimientos, ¿no? Que eso un poco es el tema de Pierre Menard, autor del Quijote, ¿no? Un texto, aunque sea el mismo, para un lector es distinto, aunque el texto sea idéntico, porque han pasado cosas, ¿no? Cambia Sí. todo. Y yo creo que con Borges incorpora, hace trabajar al lector. El lector de Borges no puede ser indiferente. Por eso yo digo, leer a Borges es como correr una carrera con vallas. Hay que ir saltando las vallas para llegar a destino. No importa que uno tire una valla, no importa. Eso no te anula la carrera. Pero sí hay que ir saltando las vallas. Por ejemplo, leer a Cortázar es un poco distinto, ¿no? Que es un extraordinario narrador, sin duda, un cuentista excepcional, pero la literatura de Cortázar propone otra cosa, ¿no? Digamos, cuando uno lee Liliana llorando, uno se emociona, o cuando lee La Autopista del Sur, siente que está ahí atrapado entre esos autos. Con Borges no pasa eso, con Borges invita a la reflexión, Ujú. a volver para atrás y decir, a ver, ¿por qué dijo que se en el cuento del Congreso? Señala él que él era el único congresista y en el último párrafo se cruza con otro congresista. Entonces, está dando un dato ahí, está diciendo algo, yo no sé por qué, pero está dándonos una información que por alguna razón lo hace, ¿no? Porque él no ponía las cosas, no, porque sí, ¿no? Esto estamos seguros. Parecen piezas perfectas, ¿no? La narrativa de Borges, Sí, parecen obras perfectas, cierran perfectas. mira, desde el punto de vista estético es muy difícil cambiar una palabra, ¿no? Muy difícil. Yo lo he intentado. He intentado buscar, mejorar una palabra de un texto, es imposible. O sea, para él, como hubiera dicho Flaubert, le mot juste, ¿no? La palabra justa encontraba para cada cosa.
y es muy difícil, incluso en aquellas cosas, tiene ese poema de Bernés, que Borges dice, solo una cosa no hay, es el olvido. Bueno, ahí habría un problema de concordancia, pero uno tendría que ver, solo no hay una cosa, es el olvido, pero eso no, si hace eso no le da el endecasílabo que necesita el soneto. Entonces es una licencia poética, pero no un error de concordancia. Hablaba del lector que fue Borges y también de alguna manera nos formó a muchas generaciones como lectores, a través de sus autores preferidos, ¿no? Uno lee a Borges, sabe que está Leopoldo Lugones, Macedonio, digo, hay un corpus literario que Borges recurría y que uno como lector de Borges también después termina yendo a esos autores, ¿no? Sí, sí. Bueno, a mí me ha pasado con algunos textos que, por ejemplo, cuando leí las sagas de Niall, dije, "Ja, Mm. tengo que ir acá", pero uno termina convenciéndose que hay literatura también, ¿no? Que él le Claro. encuentra la vuelta. Como lector, con Roberto Alifano sostenemos que fue el lector más importante de la historia de la humanidad, ¿no? Ah, mira, No hubo lector como Borges, ¿no? No hubo. Además, la lectura es cualitativa y cuantitativa, ¿no? La calidad de lo que se lee influye, sin duda, y también la cantidad de horas que uno le dedica. claro. Leer 1 hora todos los días está fantástico, pero leer 4 es mejor, sin duda, ¿no? No hay Sí, sí. posibilidad no es lo mismo, y leer 8 está mucho mejor todavía. Y Borges era un lector que cubría ambos márgenes, ¿no? O sea, era un lector que sabía elegir las lecturas y que además, cuando en los años 30, a mediados de los años 30, él reseñaba libros para la revista El Hogar. Entonces decía, ayer, entre las 3 menos cuarto de la tarde y las 9 de la noche, acometí la lectura de las 480 páginas del María de Jorge Isaacs. O sea que el tipo ponía el traste en Ah, una silla y a no las 3 paraba menos hasta terminar, cuarto sí. y hasta las 9 de la noche, que no terminaba el libro, no lo dejaba. Yo soy un lector, le dedico muchas horas, qué sé yo, pero esas cosas me han pasado muy rara vez, poder darle esa continuidad a las lecturas, ¿no? Más, hay un libro que sacó ahora Martín Cohen, que es Hola se llama, referido al teléfono, a los celulares, ¿no? Y a las interrupciones que le provoca al lector, ¿no? Y bueno, uno vive con interrupciones Sí. permanentemente, ¿no? Es muy difícil mantener ese nivel Ahora, de y ahora lectura. me imagino siendo presidente de la Fundación El Libro, más ocupado también, ¿no? Sí, yo te voy a decir una cosa, Gastón. Yo soy presidente de la SADE, de la Fundación El Libro, tengo vida profesional, tengo familia, tengo 3 hijos, tengo amigos, pero yo siempre me doy tiempo para la lectura. O sea, es una cosa que sigo respetando a rajatabla, digamos. Tengo mis 2 o 3 horas de lectura diaria, leo en bares, no leo en mi casa, o sea, me voy a un bar, me siento y ahí estoy 1 hora, 2 horas. Este, Sigo cuidando y protegiendo ese espacio que me parece vital para mí, digamos, para todas las cosas que hago. Y además todavía hay muchos libros que quiero leer, ¿no? Así que sigo como también para los amigos, ¿no? A veces cuando me llaman y me dicen, mirá, tú estarás loco con las cosas. Sí, la verdad que sí, pero tiempo para tomar un café con un amigo tengo. Claro. Una horita para incluso trasladarme, que hoy estos mismos aparatos que a veces criticamos también facilitan porque uno esté donde esté, está conectado y puede resolver cosas y esté en un bar a 20 cuadras de casa o a 50 kilómetros. Te hago la última y ya le doy lugar a la gente. Hablando de estos Bueno, aparatitos que vos mencionabas recién, ¿crees que con estos aparatitos hubiese sido otra la investigación, tu trabajo de investigación? ¿Más no, no, rápido, más bueno, profundo, algo? ¿Hubiese cambiado en bueno, algo? no, sin duda la investigación hoy se facilita, ¿no? Sin duda, sin duda. Hay un caso Borges escribió toda su obra en español.
salvo dos poemas, ¿no? Two English Poems, que publicó en los años 30 y que lo usó una parte, lo usó como epígrafe cuando publicó Historia Universal de la Infamia. Esos poemas están dedicados a I.J. Borges tenía esta costumbre, que a ciertas mujeres les dedicaba los poemas por iniciales, ¿no? Y había que romperse el mate buscando quién era I.J., ¿no? Nunca pudimos saber quién era. Después, en los años 50, cuando vuelve a reeditar sus poemarios y cambia ahí de I.J., pasa a ser a Sara Diel. Sara Diel era una amiga de Borges, ¿no? Sara Diel de Moreno Huello, le decían Pipina. Y yo no podía encontrar quién era I.J., era romperme la cabeza, pero un día buscando cosas de Sara Diel, encuentro su partida de nacimiento, sus datos, y ella se llamaba Sara Inés Josefina Mm, Diel de Moreno Huello, ¿no? Entonces, el ese Inés Inés Josefina. Josefina era el IJ, era ella realmente a quien le había dedicado, pero claro, Sara Diel era una mujer casada, así que Borges ocultó eso, y en el año 54, cuando ya pone a Sara Diel, es porque el año anterior ella había enviudado, así que ahí él se sintió con la libertad de expresar que, bueno, una mujer de la que él estaba enamorado, claro, ¿no? Pero bueno, eso lo conseguí gracias a la tecnología, pero hay muchas cosas que no. Yo investigué, el fuerte de la investigación fue en los años 90, donde esta tecnología no existía. Claro. No, definitivamente tenés que escribir el libro, ¿vale? De todo lo que has vivido y las anécdotas que viviste para construir esta obra que es casi enciclopédica, porque la verdad que quien se dedique a la obra de Borges, quien quiera saber un poco de su vida, lo tiene como bibliografía obligatoria. Sí, es un libro de consulta por ahí, no para leerlo así metódicamente, pero para entrar en distintos momentos de la vida de Borges y ver un poquito, bueno, cómo eran sus respuestas, ¿no? Él era un ser literario, así que sus respuestas siempre eran literarias. Bueno, preguntas algunos que quieran, saben, levantando la manito ahí en una de las reacciones o abriendo el micrófono y preguntando. Hay una larga pregunta de Franco Caruso. No sé si Franco quiere desmutearse, habilitar el micrófono y preguntar directamente él. Después hay otra de Mariana Romano. Si no, paso a leerlas, pero sería bueno que participen. Leo primero la de Mariana Romano, que es más cortita. Sí, ¿cómo influye la ceguera en la obra de Borges? Bueno, yo creo que no mucho, porque él empezó a perder la vista en el año 55, ya tenía 56 años ahí, es cuando le dicta a María Esther Vázquez el poema de los dones, ¿no? Donde dice, nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche, ¿no? Porque lo habían nombrado director de la Biblioteca Nacional, o sea, 1.000.000 de libros, y los médicos le habían dicho que no tenía que seguir forzando la vista en lecturas y en escribir, que eso era malo para la continuidad de su vista. Y ya había leído lo esencial, ¿no? Yo creo que cambió algunas cosas, algunos métodos. Me contaba Roberto Alifano, que fue el amanuense de Borges, que cuando Borges le dictaba algo ya lo tenía resuelto en su cabeza totalmente, ¿no? Cuando le dictaba un poema, se lo dictaba como alguien que está leyendo, o como alguien que ya tiene todo pensado, ¿no? Después por ahí, a los 2 días lo llamaba y le decía, Alifano, ¿usted tiene el poema ese que le dicté? Sí, claro, porque ¿cómo lo voy a tener? No No, voy a perder. claro, pues tenía esa cosa, ¿no? Bueno, entonces le decía, ¿qué le parece? ¿No? Otro dato de De la humildad, ¿no? gentileza, de la Sí, sí. generosidad. ¿Qué le parece si en el tercer renglón que yo cambiamos la palabra tal por cual, ¿no? Y Alifano le decía, me parece bien, Borges. No, era muy, le decía, usted tiene ese poema que trabajamos el otro día, que trabajamos, ¿no? Que siempre usaba un plural,
Borges era una persona, yo cuando se inauguró la Feria del Libro, en el discurso inaugural dije, vivimos en un país donde nos hace falta un poco de humildad, digo, donde todos los escritores se creen Borges, salvo Borges. El único que no realmente se creía que tenía ahora era él. Los demás todos se creen Borges, lo digo porque hace 15 años que estoy al frente de la SADE y nos hace falta un bañito de humildad a veces, Sí, ¿no? es cierto, es muy cierto. Así que yo no creo que la ceguera haya cambiado, o sea, el genio literario es producto de otra cosa, ¿no? Que no lo sabemos, claro. Pero sus lecturas tienen mucho que ver ahí. Leo, antes de ir a Mateo, que levantó la mano, quiero leer la primera parte del comentario de Franco Caruso, que viene a propósito de lo que preguntó Mariana. Dice, pregunta para Alejandro, dice, diría que Borges siguió siendo el mismo después de quedar ciego. Pregunto porque soy una persona ciega que alguna vez pudo ver, leer con los ojos y ahora utiliza el oído. Diría que esa experiencia de que le leyeran en la Biblioteca Nacional, por ejemplo, Alberto Mangel, cambió a Borges como lector y autor. Bueno, un poco la respuesta Sí, ya la no, diste. yo creo que el genio literario precede a estas cuestiones que tienen que ver, sí, con la vida cotidiana, ¿no? Pero yo creo que él además era un gran memorioso, un hombre que tenía casi todo en su cabeza, y después también estaba esto de que le leían, ¿no? Que él decía, bueno, a ver, tome en el tercer estante, no tenía muchos libros, pero sabía dónde estaban ubicados todos, y decía, bueno, a ver, en el tercer estante agarre tal libro y léame tal cosa. Eh, pero no veo que la ceguera haya podido influir en su obra literaria, en su genio, ¿no? Mateo, ¿qué tal? Buenas tardes, Mateo. Ahí si querés desmutearte, Mateo ¿Cómo Fernández. va, Gastón? Buenas tardes, Oh, Alejandro. Primero que Hola, nada, Mateo. agradecer por esta gran exposición. La verdad, un lujo, un gusto escucharlos, sumamente Gracias. interesante. Y quería consultar respecto de cómo sienten que impactó la explosión de Edgar Allan Poe, que sin lugar a dudas fue muy trascendental en la literatura universal. Y también respecto de Fyodor Dostoyevsky, que he leído, si la memoria no me falla, no quiero mentir, pero un prólogo de Borges en una de las ediciones de un libro de Dostoyevsky. Sí, bueno, primero el caso de Poe, sin duda, ¿no? Poe es un poco el padre del cuento psicológico, ¿no? Un cuento como La carta robada, por ejemplo, sin duda a Borges lo impactó. A pesar que, visto desde hoy, podríamos decir, y me hago cargo, de que la literatura de Poe envejeció un poco. Hoy nos sorprende esa literatura, no tiene esa magia que pudo haberla tenido en otro momento, ¿no? Pero sin duda está presente, Borges era un gran lector de Poe y también de Dostoyevsky, sin duda, ¿no? Él, un libro como, bueno, él le decía Crimen y Expiación a Crimen y Castigo, ¿no? Pero son libros que sin duda lo marcaron, ¿no? Sin duda, extraordinario novelista ruso. gracias, Mateo. Antes de ir perdón, a Felicitas, voy a leer algunas preguntas que están aquí en el chat. Pregunta Norma Salles, ¿de qué manera influyeron sus encuentros con Macedonio Fernández? Bueno, yo creo que él lo ha expresado eso, ¿no? Ha expresado que él, eh, digamos, iban los sábados a la noche a la confitería La Perla, que está ahí en Once todavía, a reunirse con Macedonio Fernández. Borges lo adoraba, ¿no? Lo veía como una suerte de semidios, ¿no? Un hombre inteligente, Macedonio era abogado, había estudiado con el padre tanto en el Nacional Buenos Aires como en la universidad, se recibieron juntos. En realidad era amigo del padre, ¿no? Macedonio. Los dos nacidos en 1874. Pero Borges sentía una gran admiración
quizás un poco exagerada, ¿no? Porque Macedonio, como bien Borges decía, ¿no? Y yo también pienso así, no está en su obra literaria. Parece ser que Macedonio, según Borges, estaba en su oralidad. Hoy cuesta leer un poco Macedonio, ¿no? Sí. Está un poco también, ¿no? Hay una literatura que envejece y Macedonio nunca fue un... Macedonio publicaba más por imperio de los amigos, entre ellos Borges. ¿Macedonio Este, hubiese sido Macedonio sin Borges? no estamos muy seguros. Vos un poco lo dijiste antes cuando hablabas de algunos autores que él les dio como Sí. lo revitalizó, ¿no? Macedonio y algunos otros, ¿no? Pero bueno, no podemos imaginar, no podemos imaginar la literatura argentina sin Borges, no lo podemos hacer. Porque no es solo Borges, si Borges no hubiera existido, sino una gran cantidad de autores a los que Borges le dio impulso, cabida, los proyectó, y yo creo que, bueno, Macedonio es un tema Macedonio. Felicitas, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos. Ahí voy, ahí está. Hola Gastón, bueno, Alejandro, un placer escucharte. Muchas Gracias. gracias por este encuentro. No, por favor. Y vos sabés que a medida que los escuchaba conversando, se me cruzó todo el tiempo Italo Calvino, cuando él decía que un clásico es un libro que nunca termina de decir lo que tiene que decir. Entonces, yo quería preguntarte, Alejandro, ¿qué es lo que te ha dicho Borges cuando vos empezaste a indagar más en Borges, y qué es lo que te dice Borges ahora, y qué pensás que Borges tiene para decirte en un tiempo futuro? Bueno, muchísimas cosas. Yo creo que también, bueno, coincido, ¿no? Con esto que decía Italo Calvino, un texto, digamos, o un autor de las características de estos autores trascendentes, los textos están permanentemente en movimiento, ¿no? Uno podría decir, bueno, Borges murió hace, no sé, 36, 37 años, pero esos textos no son rígidos, están vivos. Observemos algo, en los últimos 20 años, por ejemplo, se empezó a estudiar a Borges desde las matemáticas. Hay un libro de Guillermo Martínez, Borges y las matemáticas. Él es matemático, además de un extraordinario escritor, y ha encontrado un montón de referencias y cosas que Borges introduce en su obra literaria desde las matemáticas. También pasa desde la física, desde lo onírico, desde las religiones, o sea, desde la filosofía. Mucha gente se pregunta, ¿Borges es filósofo? ¿No es filósofo? Porque hay un montón de cuestiones que tienen que ver con su obra literaria. Y yo creo que eso habla de que esos libros están vivos, ¿no? Hay un dicho que a mí no me cae muy bien, pero lo quiero decir igual, porque hay un dicho que dice que Gardel cada día canta mejor, ¿no? Que es lindo para los gardelianos. Yo creo que podríamos decir que Borges cada día escribe mejor, porque los textos realmente están vivos, yo creo que una vez dije, Borges nos dejó trabajo para 300 años, ¿no? Porque es una obra literaria yo voy a usar una palabra que por ahí no quiero que se malinterprete, con muchas trampas literarias, ¿no? Que hace pensar al lector, le hace trabajar. Cuando él escribe un soneto que se llama Un soldado de Urbina, uno, digamos, ese soneto está dedicado a Miguel de Cervantes Saavedra, pero nunca lo nombra Borges a Saavedra, ya desde el título. ¿Por qué dice un soldado de Urbina? Porque Cervantes combatió en la batalla de Lepanto bajo las órdenes del duque de Urbina. Así que era un soldado de Urbina. Entonces ahí te hace trabajar. Uno tiene que, para entender ese poema, hay que buscar, hay que indagar. ¿Por qué un soldado de Urbina? Y así es la obra de Borges. O sea, Borges al lector le golpea la cara, le dice, a ver, despiértese, mire, preste atención, ojo porque ahora estoy diciendo una cosa y después la cambio, la corrijo, la modifico, la altero. Y eso, por eso es un clásico, ¿no? Y yo creo que los clásicos tienen eso, ¿no? Por eso
se sostienen, ¿no? Más allá de esos 50 años. Borges decía, no hay que leer libros que no hayan cumplido 50 años y mantengan vigencia, ¿no? Y yo creo que sí, porque el tiempo es un gran antólogo, ¿no? El tiempo despeja aquellas cosas buenas de las malas, por lo menos literariamente. Gracias, Felicita, ¿eh? Antes de ir a Ricardo Franco, voy a otra pregunta que dejó Erika en el chat. Dice, ¿se sabe qué opinaba Borges de Nietzsche? Yo no podría decir mucho sobre eso, ¿no? Creo que seguramente lo ha leído, pero no tengo muchos datos de opiniones suyas sobre Nietzsche. Vamos con Ricardo Franco. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes para vos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Gastón. Buenas tardes, Alejandro. Hola, Ricardo. Gracias por estas entregas. No, por Me favor. resulta interesante, pero me surge una pregunta porque voy a evadir la parte literaria porque a Borges lo agarré muy tarde y me arrepiento. Nunca es tarde. Pero quiero saber si hay referencias sobre la vida cotidiana de Borges, porque creo recordar alguna referencia de él que era una condena a vivir constantemente en la literatura. ¿Cómo era el día a día de Borges? No, Borges era. Yo hice un libro con Fanny, con el ama de llaves de Borges, ¿no? Un libro que se publicó hace ya 20 años que se llamó El señor Borges, porque Fanny siempre lo recordaba. Yo tuve una gran relación con Fanny durante, digamos, después que murió Borges. Yo a Borges, insisto, no lo conocí personalmente, pero algunos años, 4 o 5 años después que murió Borges, María Esther Vázquez un día me llamó, me dijo, mira, Fanny estaba viviendo en la casa de una señora, se quedó sin vivienda, y a ver cómo la podemos ayudar. Y yo la llevé a vivir a una casa que tenía en el barrio de La Boca, y ahí vivió hasta que se murió en el año 2006. Y yo la verdad que tenía un cariño entrañable por ella. Era una mujer extraordinaria, una correntina divina, además. Una mujer que nunca especuló. Muchas veces le han ofrecido plata para decir cosas de Borges que ella siempre se negó a hacer. Y un día, yo la visitaba periódicamente, pero un día me llamó y me dijo, mire, ¿cuándo va a venir usted para hablar de Borges? Le digo, bueno, salgo para allá, le digo, Fanny, yo la verdad, encantado. Y ahí ella me contó, y de ahí salió ese libro, muchas cosas de la vida cotidiana, ¿no? Siempre, como decíamos con Fanny, nosotros nos interesaba, llegamos hasta el Borges en pijama, digamos, el Borges en calzoncillo no nos interesaba, o sea, hay una intimidad que uno tiene que respetar, pero me contaba muchas cosas, cómo trabajaba, cómo eran sus rutinas. Ahora, él era un ser literario, ¿no? Sin duda, sin duda. Ahí, en una oportunidad, Borges tenía un gato, ¿no? Un gato blanco, muy lindo, un gato, hermoso gato, que ese gato se lo habían regalado a la hija de Fanny. Fanny tuvo una hija que se llama Estela, que Estela vive todavía. Y le regalaron un gato y lo llevó a la casa de los Borges, y lo dejó ahí. Fanny, Estela iba cada tanto a ver a la mamá y a la casa de los Borges. Y el gato pasó a vivir ahí. Y a Estela le gustaba un jugador de fútbol que se llamaba la Pepona Rinaldi, ¿no? Entonces le puso al gato Pepo por la Pepona, ¿no? Porque era el jugador que a ella le gustaba, un cordobés de medio bigotudo, no sé, los futboleros seguramente se acuerdan. Y cuando Borges escuchó Pepo, dijo, no, Pepo no hay nada. Entonces el gato pasó a llamarse Beppo. Incluso hay un poema de Borges dedicado a Beppo, porque Beppo es un personaje de Lord Byron y es el paje que acompañó al duque de Bomarzo en la novela de Mujica Lainez. O sea que Borges todo lo transformaba en literatura. O sea, Pepo no existía, no había nada para él. Entonces era Beppo, ¿no? Que era y Borges era un ser literario, o sea, todo lo transformaba en literatura, no tenía lugares comunes, no se repetía, era un hombre de una gran creatividad. Hasta me contaba Alifano que estaban trabajando en la casa, y Alifano fue al baño. Y cuando salió del baño estaba Borges en la puerta esperando para entrar. Entonces Borges dijo, Alifano, voy a hacer un plagio diurético, ¿no? Siempre la relación con la literatura, ¿no?
No creo que se haya sentido prisionero de eso, al contrario. Me parece que para él la literatura era una liberación. Gracias, Ricardo. Bueno, sigo con consultas y preguntas del chat. Guillermo Canata dice, ¿qué opinaba Borges del género de ciencia ficción? Bueno, era lector, leyó, por supuesto, a Bradbury y a los grandes escritores de ciencia ficción, ¿no? Era lector y, bueno, él estaba enrolado en la literatura fantástica, ¿no? Que para él era su género, ¿no? Creo que de alguna manera es el padre, ¿no? De la literatura fantástica. Pero era un buen lector de la literatura de ficción, de ciencia ficción. Pregunta Antonio, dice, maestro Baccaro, ¿cuál es su obra favorita de Borges? Bueno, maestro, no, por favor. No, digo porque a Borges tampoco le gustaba que le digan maestro, ¿no? Una vez, cuando le dieron el primer doctorado honoris causa que le dieron, se lo dieron en Mendoza, en la Universidad de Cuyo. Y él estaba sorprendido, ¿no? Dice, claro, él no terminó ni la escuela secundaria, ¿no? Y viajó a la mañana a Mendoza en avión, llegó y lo estaban esperando unos chicos de la escuela primaria en el aeropuerto para saludarlo. Bueno, maestro, maestro. Y Borges decía, bueno, no me diga maestro. Decía, bueno, no le gustaba que le digan maestro. Después a la tarde lo llevaron a un profesorado que había ahí en Mendoza. Entonces, bueno, profesor Borges, profesor Borges. Y a la noche lo fue a la universidad y le dieron el doctorado. Entonces dice, fue una carrera meteórica, dijo Borges. A la mañana era maestro, a la tarde profesor y a la noche doctor. Dice, los que quieren hacer una carrera rápida vayan a Mendoza, dijo que ahí. Pero me perdí la pregunta, perdón, por meterme en otras cosas. Dice, ¿cuál es su obra favorita de Borges? ¿La mía? Sí. No, yo no tengo una obra favorita, no. Yo me siento cómodo leyendo su narrativa. De sus poemas para mí es imposible elegir uno. Imposible. Y de sus ensayos lo mismo, no, es imposible elegir algo. Sería injusto, ¿no? Borges es uno, como dice bien Roberto Alifano, es uno de los pocos escritores que justifica la obra completa, ¿no? Hay autores Claro. que por ahí, digamos, están en uno o dos libros y el resto no, pero Borges no, Borges tiene una obra muy homogénea, ¿no? Desde la primera línea hasta la última. Pregunta Gastón Salip, dice, hay varios libros sobre conferencias en universidades. ¿Cuál recomienda? ¿Cuál recomendás? ¿Cuál recomienda? Bueno, acá también es difícil. Borges tenía así una cosa fantástica que era la oralidad de Borges era extraordinaria. A veces daba la sensación de que estaba leyendo, ¿no? Internamente, ¿no? Como que tenía algo escrito en su mente y lo leía, porque si uno escucha las conferencias que él daba, tanto en universidades como en las charlas que ha dado, ¿no? Las conferencias que daba, tenía una oralidad extraordinaria, ¿no? De las grabaciones que hay algunos que se han hecho, algunos libros, no muchos, pero hay 2 o 3 que rescatan el Borges profesor, digamos, ¿no? Y la verdad que es fantástico, ¿no? Eso casi no están corregidos, están casi textuales. Pregunta de María Cristina, dice, en el poema La fama, creo que está bien planteado que no se creía Borges. ¿Puede ser? Sí, él dice, en ese poema dice, hace una enumeración muy típica de él, ser devoto de Conrad, no haber eludido sobornos, hace toda una enunciación de cosas, ¿no? Y termina diciendo, todo eso me depara una fama que no acabo de comprender, ¿no? Bueno, él era un ser mediático, ¿no? Todo su estilo, además la gran repercusión que tenían sus dichos, a veces irritaban, pero como cuando dijo que la democracia es un abuso de la estadística, en pleno auge de la democracia, cuando habíamos terminado con la dictadura, él salió a decir eso que irritaba, claro, sin duda, pero bueno,
era un ser mediático, digamos, ¿no? Y eso y la fama es casi tan ahí, ¿no? Hay muchos comentarios agradeciendo, haciendo referencias a algunas anécdotas. María del Carmen hace una anécdota que vivió Borges en Perú, en un encuentro que tuvo con Luis Alberto Sánchez. Bueno, felicita de nuevo, agradece. Franco Caruso también pregunta si Borges fue lector de Martínez Estrada. Pregunto porque leyó a Lugones y sin embargo parece alejarse del modernismo de Lugones, pero no tanto de su manera de combinar el Martín Fierro con el payador lugoniano y el de Martínez Estrada. Bueno, agradece. Voy con la última porque ya estamos al No, borde sí, Borges era lector de Martínez Estrada, Transfiguración y muerte de Martín Fierro y Radiografía de la Pampa eran libros que había leído en profundidad y los conocía bien, ¿no? Además creo que lo quería Martínez Estrada, lo apreciaba como persona. Voy con las últimas dos, Alejandro. Dale. Y Adriana Brescia pregunta, ¿qué opinás del humor de Borges y de la memoria de él? Bueno, el humor es extraordinario. Hay un libro de Alifano que se llama El humor de Borges, que se lo recomiendo. No se lo pierdan porque está lleno de un sinfín de anécdotas, que es una más divertida que otra, y donde pone de manifiesto, bueno, primero la ironía, ¿no? El centro del humor de Borges es alrededor de la ironía, ¿no? La ironía inglesa. A veces era incluso sarcástico o sardónico, digamos, la ironía elevada. Y muchas veces esa ironía, a veces le hacían un reportaje a algún periodista, y la ironía necesita de dos inteligencias para prosperar. Y a veces Borges contestaba con una ironía, pero su interlocutor no se daba cuenta. O sea que caía como en saco roto eso. Pero Borges tenía un humor extraordinario, extraordinario. Yo no lo traté, pero las cosas que me han contado son realmente, hablan de una inteligencia superior, diría, ¿no? Voy con las... Te iba a decir una más, pero para no dejar a nadie sin preguntar, te hago las dos juntas. Andrea Fernández Hinojosa pregunta, ¿por qué sugirió, imagino que vos, Alejandro, el hacedor para iniciar la lectura de Borges? Y después otra pregunta que se hacen algunos, era ¿por qué dijiste que la obra de Borges está mal editada? Creo que dijiste porque se privilegió lo comercial, pero bueno, esas son las dos últimas consultas, Ale. Sí, sí, bueno, el hacedor yo creo que, digo, es muy difícil saber por dónde una persona está en condiciones de entrar en la obra de Borges. Alguien se puede sentir cómodo leyendo sus ensayos, sus poemas, su voz narrativa. Ahora, el hacedor es un libro amable donde alternan textos, una prosa breve con algunos poemas muy logrados, la verdad, de muy grata lectura. Es un libro amable, pero no quiero con esto fijar como que hay que empezar por ese. No, cada uno tiene que empezar por aquel libro que lo atrae, que lo atrapa. Cada uno de nosotros somos distintos. A algunos les puede gustar más la poesía, a otros más la narrativa, a otros la lucidez ensayística de Borges, ¿no? Así que no lo digo como algo ni definitivo, ni que todo el mundo tiene que hacer eso. Me parece un libro amable dentro de la obra de Borges, ¿no? Y por último era... ¿Por qué crees que las obras completas están mal editadas? En esto quiero hacer una salvedad que me parece importante. No hago cargo a la editorial, ni a MC cuando fue MC, ni a Random a partir del 2010, que son los editores de la obra. Siempre la responsabilidad de la edición de la obra es del autor o de sus herederos. Yo creo que está mal editada, que hay, digamos, una mezcla de cosas. La obra de Borges, cuando Borges murió, eran 2 tomos, ahora hay 4. Han empezado a... Yo siempre digo, un poco en tono de broma, digo, bueno, si hay 1 kilo de milanesas que comió Borges, bueno, lo meten adentro de un libro y lo editan, ¿no? Yo creo que no, que hay que barajar y dar de nuevo. A mí yo sugiero que se forme un grupo de gente especialista en la obra de Borges, exégetas de distintas partes del mundo, y discutan y debatan
de cómo debe ser editada la obra de Borges, ¿no? Porque en este momento, digamos, no es beneficioso para el lector inclusive, ¿no? Esa cosa confusa, porque encima se llaman obras completas, porque cuando Borges decidió hacerlas en el año 69, que finalmente se publicaron en el 74, lo hizo con un sentido de exclusión, porque excluyó 3 libros, ¿no? El tamaño de mi esperanza, El idioma de los argentinos e Inquisiciones. Y entonces le pusieron obras completas, no obra completa, porque no era la obra completa. Pero las obras estaban completas, tampoco estaban, pero no importa, ese es otro debate. Y ahí entraron a, no sé, qué sé yo, Borges, apareció una conferencia que dio Borges sobre el tango, tú adentro de obra completa. Digo, no, hay que ver un poquito todo el corpus, por ejemplo, epistolar, cómo se va a editar, si cronológicamente, si por los distintos autores, por los distintos receptores de esas cartas. Está todo el tema de artículos que no están en libro. Hay que dar un gran debate y buscar una fórmula. Yo creo que hasta ahora se editó con un sentido comercial, ¿no? No literario. Y creo que es un error incluso desde el punto de vista comercial, porque bien editada la obra de Borges va a tener más respuesta comercial que mal editada como se está. Y excluyo de responsabilidad, insisto, a los editores. Gracias, Ale, como siempre, un placer Al escucharte. contrario, Se Gastón, un aprende. placer, gracias a todos. La verdad que es un gusto compartir este sábado a la tarde hablando de Borges, que es lo que más nos gusta, ¿no? Gracias enorme, Ale. Un placer, como siempre, Dale, compartir un nos vemos, ratito con vos. Gastón. Nos Dale, vemos seguramente pronto. Y a dale, todos y a gracias. todas, buen fin de semana. Nos vemos seguramente en otro encuentro aquí por Zoom que organice Fundación La Balandra. Buen fin de, Chau, cuídense. chau.